Hermano, muy buenas noches. Es un privilegio de parte de Dios esta noche poder estar acá delante de ustedes presentando la palabra de Dios. Y qué hermoso que a pesar de las circunstancias que se viven, sigamos teniendo un tiempo con nuestro Dios. Esperemos que en casa también sigamos orando, tengamos devocionales familiares y ahora vamos a tener un tiempo de oración. Gracias a Dios por el tiempo de alabanza. Vamos a tener ahora el tiempo con su palabra y luego estaremos orando cada uno en nuestras casas. Pensaba durante la semana qué poder compartir con mis hermanos y a través de diferentes devocionales me llegó diferentes versículos que decían que los cristianos, que nosotros los cristianos en alguna etapa de nuestras vidas pasamos por un desierto. Y no me refiero a un desierto, hermanos, de que camino por un desierto como en el Sahara y que todo es tierra, sol, no hay agua, no hay vegetación. No. Cuando me refiero a un desierto, me refiero a un tiempo duro, un tiempo difícil, un tiempo de prueba, hasta quizás un tiempo que ya no aguanto y que quiero salir ya. Todos pasamos por eso, hermanos. Pero esta noche lo que queremos saber es no si pasamos o no pasamos desiertos, porque te aseguro que lo vamos a pasar, o que ya lo pasamos, o que lo estamos pasando, sino que lo que queremos saber es cómo terminamos al final de nuestro desierto ante los ojos de Dios. Repito, cómo terminamos al final de nuestro desierto ante los ojos de nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy en la palabra de Dios a través de dos ejemplos muy claros. Vamos a orar para ver lo que Dios tiene en esta noche para nuestras vidas. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este momento. Gracias, Dios, por el tiempo de las alabanzas, ahora por tu palabra, y te agradecemos, Dios, también por el momento de orar cada uno en nuestras casas, Señor. A pesar de todos los momentos difíciles, Padre, no queremos alejarnos de ti, no queremos dejar de tener comunicación y comunión con nuestro Dios. Bendice, Padre, este momento, ayúdanos, Dios, a entender lo que quieres decirnos. Háblanos, Padre, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mencionamos que todos los cristianos pasamos por desiertos. ¿Y cómo lo terminamos al final? Eso es lo que vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Dos ejemplos muy claros. El primero, vamos a verlo en nuestras Biblias. En Génesis, el capítulo 37 y el versículo, 28. Vamos todos a Génesis, por favor, para compartir lo que el Señor tiene en esta noche para nosotros. Génesis 37, el versículo 28, mis hermanos, dice así: Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Un versículo más, es el versículo 36 del mismo capítulo. Dice así: Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. ¿De quién vamos a hablar primero? De José. Y quizás te sepas la historia de José al revés del derecho, porque hasta de niños nos enseñan la vida de José. Pero José, hermanos, también pasó por un desierto. Lo primero que él pasa es que sus hermanos, su propia sangre, su propia familia, lo venden como esclavos. Y hermano, y eso era muy duro, porque un esclavo en esa época no tenía derecho de nada. Si tu dueño, el que te compró, te mataba, no pasaba nada. No podía nadie denunciarlo, no podía nadie decirle nada, porque eres un esclavo, no servías. Y aún así, sabiendo eso, sus propios hermanos lo vendieron. Era un día normal para José en su casa, sabiendo que su padre lo amaba, obedeciendo a su padre, va a ver a sus hermanos. Y sus hermanos, en un acto de maldad, lo venden como un esclavo. Como si su propio hermano no sirviera para nada. ¿Qué tal desierto? Una cosa es una discusión entre hermanos, por ahí discutiste con alguien de tu familia y todo se arregla en un par de días y jajaja, jejeje. Acá no es así. Acá te vendieron como un esclavo. Te vendieron a nada, como si no sirvieras. Qué duro, qué difícil, qué tal desierto. Vamos a ver qué más pasó José. ¿Continúan los desiertos para José? Sí, el versículo capítulo 39. Vamos al capítulo 39 del mismo Génesis, el versículo 20. Y dice así: Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Qué pasó acá?
José es vendido hacia Potifar. Potifar, un hombre con poder dentro de Egipto, lo compró. Y le iba bien, todo estaba tranquilo, todo iba bonito. Dios tenía misericordia y bendecía todo lo que tocaba a José. Pero José pasa por otro desierto más, hermanos. Va a la cárcel, sin merecérselo, por una acusación de algo que él nunca hizo. Se fue a la cárcel. Y no estuvo una semana, ni... Se dice que estuvo por lo menos 2 años ahí. ¿Te imaginas ese desierto? Me venden como esclavo, como si no sirviera para nada. Llego a una casa, parece que todo mejora, y sin merecérmelo, me voy a la cárcel. Y la cárcel no es nada bonita, ¿no? En ninguno de los tiempos la cárcel es bonita. Y ahí estuvo José, en un desierto más, en la cárcel. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esto, hermanos? Es que no vas a encontrar ningún versículo que diga, y José se quejó así, 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 delante de Dios. No. No vas a encontrar ningún versículo que diga, y José no aguantó más y pecó delante de los ojos de Dios. No, obviamente pecó, que es un ser humano cualquiera, pero la Biblia no lo registra como alguien que se quejó y pecó y se alejó por los momentos duros. No, dice que siempre alabó a Dios, no se quejó. Pasó su desierto, esclavo, cárcel, venta de los hermanos, como si no sirviera, pero al final del desierto, cuando él supo pasar su desierto, vino su recompensa de parte de Dios. Vamos a Génesis, el mismo el capítulo 41. Vamos a leer desde el versículo 37 al versículo 40. Génesis 41, 37 y 40 dice así: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hermanos, el que fue vendido, el esclavo, el reo o el preso, como quieras llamarlo, hoy, después de pasar su desierto, después de no quejarse, después de no pecar contra Dios, después de no alejarse, decir: Dios, por más que yo te sirvo, ya no hizo nunca eso. Y ese esclavo, ese reo, termina siendo el segundo hombre más poderoso del mundo. José supo pasar su desierto y Dios lo recompensó de una manera impresionante. Dios lo moldeó en todo el desierto para que al final cumpla su propósito en su vida. Y el propósito en su vida de José, de parte de Dios, era el ser el hombre o el segundo hombre más importante sobre todo el mundo en esa época. Dios tenía grandes cosas, grandísimas cosas para José. Y José, cuando no se quejó, cuando no pecó delante de Dios, cuando no se alejó, aprovechó y disfrutó lo que Dios tenía para su vida. Entonces, el primer ejemplo, hermanos, ¿cómo pasamos nosotros nuestro desierto? José lo pasó muy bien y Dios lo recompensó. Un ejemplo más, vamos a Números, vamos al libro de Números, mis hermanos, el capítulo 11, del libro de Números. Vamos a ver lo que nos dice. Un ejemplo más, que dice así, el versículo 4 de Números 11, el versículo 4 al 6, dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El segundo ejemplo es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el cual merece todo nuestro respeto, toda nuestra oración, porque es el pueblo de Dios. Pero vamos a utilizarlo ahora como ejemplo. ¿Cómo pasó Israel, su pueblo, al salir de Egipto y cuando estaban o cuando eran esclavos? Lo primero es que se quejaron. Y a través de la historia del pueblo de Dios en el desierto,
vamos a ver muchas quejas, vamos a ver muchos pecados, vamos a ver abominaciones, blasfemias. Vuelvo y repito, el pueblo de Dios se merece todo el respeto y toda la oración, porque es el pueblo de Dios y Dios lo manda, y vamos a usarlo ahora como ejemplo. Primero fue José, supo pasar su desierto, Dios lo recompensó. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Recordemos que el pueblo de Dios estuvo más de 400 años siendo esclavo. 400 años, generación tras generación tras generación, solo eran esclavos. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, todos son esclavos. Y cuando por fin Dios los libera, ellos se quejan y quieren volver a ser esclavos. Es extraño, pero así pasaron ellos su desierto. Vamos a ver qué más hacían ellos en su desierto. Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 37. Vamos a ver qué nos dice Éxodo, el capítulo 12, el versículo 37. Del 37 al 39 dice así: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ya se acabó la esclavitud, 400 años de esclavitud. Salieron, los egipcios prácticamente los botaron después de todas las maravillas que Dios había mostrado dentro de todas las 10 plagas. Ya salieron. Como hemos visto, lamentablemente se quejaron. Se quejaban hasta de la comida. Así pasaron ellos su desierto, quejándose. Y a través de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el desierto, lamentablemente vamos a ver muchas quejas, hasta muchos pecados. Vamos a ver qué dice también la Biblia en Éxodo, el capítulo 32. Vamos al libro de Éxodo, ahí nomás, pero en el capítulo 32 y el versículo, permítanme, 1. El versículo 1 del capítulo 32 dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Miren, hermanos, qué corazón tan duro. Después de que Dios los libera, Moisés se va un tiempo y ellos levantan y adoran imágenes. No solamente se quejaron en su desierto, sino también pecaron, blasfemaron, cayeron en la idolatría. Qué difícil, pero así pasó su desierto, así decidieron pasar su desierto el pueblo de Israel cuando estaban de camino de Egipto hacia la tierra prometida. Quejas y pecados. Pero vamos a ver, ya para terminar, que cuando pasamos mal nuestro desierto, lo que puede terminar en bendición, termina siendo en castigo. Terminamos con Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 1. El capítulo 1 del libro de Deuteronomio. Vamos a leerlo. El versículo 34 y el versículo 35 nos dice así: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y de ahí habla que ni siquiera Moisés, solamente Josué y Caleb, etc. Pero sabes, hermanos, 400 años de esclavitud, salieron, y lo que solamente iba a ser 40 días en el desierto, terminó siendo 400 años. Y no solamente eso, sino que su castigo ante los pecados, ante las quejas, ante todas las veces que se alejaron de Dios, el castigo fue que ni siquiera toda esa generación entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque lamentablemente no supieron pasar su desierto. En resumen, hermanos, José pasó su desierto bien, sin quejas, sin pecados, sin alejarse de Dios. Y Dios lo recompensó. Después de moldearlo en el desierto, lo recompensó siendo el hombre o el segundo hombre más importante de todo el mundo en esa época. El pueblo de Israel pasó su desierto con quejas, con más quejas, con pecados, con diferentes pecados muy fuertes, y no lo supo pasar. Y la consecuencia fue que Dios
Les dijo, ninguno de ustedes que salió de Egipto entra a la tierra prometida que yo le juré por su pecado. Entonces, hermanos, en nuestras vidas hemos pasado, estamos pasando o estaremos pasando desiertos. Muchos. Salud, económicamente hablando, diferentes. Y ya para terminar, te voy a pedir un favor, hermano, hermana. Pon en tu mente el desierto que tú estás pasando. El desierto que recién de repente has pasado, o el desierto que estás ahora pasando. Todos pasamos por un desierto. Pero sabes, a la luz de la palabra de Dios, tenemos dos opciones. Pasamos nuestro desierto, como lamentablemente pasó el pueblo amado de Dios, Israel, dentro de ese cambio de Egipto a la tierra prometida, con quejas, con pecados, alejándonos de Dios. Así queremos pasar nuestro desierto, o pasamos nuestro desierto como José. La decisión está en nosotros. Pero hermano y hermana, cierro diciendo esto antes de orar. El desierto es simplemente la manera en que Dios tiene para moldear cosas en nuestras vidas que Él quiere cambiar, para poder recién ahí cumplir las maravillas que Él tiene para nosotros. Pero solo veremos las maravillas cuando pasemos el desierto de la manera correcta. Mi hermano, hermana, pasemos el desierto como lo pasó José y veremos las bendiciones que Dios tiene en nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra, que Dios los bendiga. Vamos a orar cada uno en su casa con las peticiones que tenemos. Gracias por este tiempo. Bendiciones, mis hermanos.